Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar sobre la evaluación del sistema urinario en medicina veterinaria. Primero que todo, recordemos las funciones del riñón para poder entender por qué son las pruebas de las que vamos a hablar, son las que se utilizan para evaluar la función renal. Entonces, recordemos que los riñones están involucrados en la homeostasis del cuerpo, en la filtración del plasma para eliminar cualquier desecho que esté presente en el plasma. De la misma forma va a reabsorber nutrientes, va a regular el volumen de líquidos corporal, va a producir la orina, va a regular lo que son la excreción y la reabsorción de los electrolitos y por ende se involucra en lo que es la regulación del equilibrio ácido básico del cuerpo. También está encargado de regular la presión arterial, ya sea para bajar la presión arterial o para aumentarla a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y se encarga de excretar sustancias endógenas y catabolitos e incluso sustancias tóxicas y fármacos que se acumulan en el cuerpo. Finalmente tiene funciones endocrinas donde va a intervenir en lo que es el metabolismo de la vitamina D, la absorción del calcio, porque hace parte de la vitamina D. Recuerden que sin vitamina D activa no se puede absorber el calcio. El sistema renina, angiotensina, aldosterona y la función de los estímulos para la eritropoyetina, para que se produzca eritropoyetina y por ende la producción de glóbulos rojos. Y recordemos también que gracias a la nefrona, que es la unidad funcional de riñones, que se pueden realizar todas estas funciones. ¿Listo? Entonces recordemos que la filtración se hace más que todo en el glomérulo, donde se filtra urea, creatinina, sulfatos, fosfatos, o sea, por donde pasa toda la sangre y de allí en las diferentes partes de la nefrona, pues se hacen procesos de absorción o de secreción. Entonces hace procesos de secreción en los túbulos de lo que es la urea, los hidrogeniones, se reabsorbe a nivel tubular lo que es el bicarbonato, la glucosa, aminoácidos, el sodio, el potasio, otros electrolitos. Entonces, cada parte de esta nefrona tiene una función que va a permitir en condiciones normales mantener la homeostasis del cuerpo y mantener las funciones anatómicas del riñón de manera correcta. Entonces rápidamente vamos a recordar qué pasa en cada parte de la nefrona. Recordemos un poquito por allí la fisiología veterinaria. Entonces, primero está el glomérulo donde se filtra toda la sangre. De allí pasa todo lo que son solutos, el agua, la urea, la creatinina, ¿listo? Enseguida se va hacia el túbulo proximal donde se reabsorbe de manera masiva el agua y los solutos que se filtraron. Entonces, se extrae de esa sangre algunos electrolitos como el sodio, el potasio, cloro, bicarbonato, agua, glucosa, aminoácidos y eso vuelve otra vez a la sangre. Enseguida tiene que pasar por las ramas descendentes del asa de Henle. Recuerden, la asa de Henle tiene una rama descendente y una ascendente, donde lo que se le da es hipertonicidad, ¿sí? Y lo que se hace es intercambio de contracorriente de lo que es agua, de lo que es sodio, de lo que es cloro. ¿Listo? Entonces, a medida que en unas partes se absorbe, en otras se reabsorbe. Posteriormente, se va hacia ya la rama ascendente donde se reabsorbe el sodio, el potasio, el cloro, se comienza a presentar procesos de dilución tubular y pues todo esto es para poder tener la hipertonicidad medular y para poder mantener la homeostasis del cuerpo, ¿listo? Luego nos vamos hacia el aparato justaglomerular que se encarga de regular la filtración y allí es donde básicamente se permite regular la presión arterial y la presión sistémica, ¿sí? Es como la parte de la unidad funcional de riñón que se encarga de saber si la presión arterial está correcta en el animal o no. De allí es de donde se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posteriormente se va hacia el túbulo contorneado distal, donde nuevamente se reabsorbe sodio, cloro, algunos cationes y van a regresar hacia la sangre también lo que es el calcio, el magnesio, listo, y el agua va a ir hacia el túbulo. Entonces es como allí también se presenta una serie de intercambios. Posteriormente se va hacia el segmento conector donde se da la regulación de lo que es básicamente el equilibrio ácido básico del cuerpo. Entonces
Se regula las excreciones de ácidos o las reabsorciones de lo que es el bicarbonato, el calcio, el sodio, potasio, se excreta agua y se regula los hidrogeniones. Luego se va hacia el túbulo colector cortical, donde pues también se regula el bicarbonato, los ácidos en el cuerpo, el sodio, el potasio, y también se sigue excretando agua. Posteriormente se va al túbulo colector medular externo, que pues también hace parte, pues como todos los túbulos conectores, de lo que es el equilibrio, la regulación del equilibrio ácido básico del cuerpo, para finalmente ya ir hacia la parte final del túbulo colector y después ya ir hacia los uréteres, salir ya del riñón para ir a los uréteres, donde se hace la regulación final de la cantidad de agua, de la excreción de urea, de la excreción de ácidos en el cuerpo, y finalmente pues después de que ha ocurrido todo este intercambio se produce la orina en el cuerpo. Entonces es importante recordar cómo funciona la nefrona y qué pasa en cada parte de la nefrona, porque no todas las enfermedades del sistema renal son solo del riñón o de la vejiga. Y cuando se habla de riñón, no todas son todo del riñón como tal, algunas son glomerulares, otras son tubulares, entonces no es que todo el riñón está dañado, hay enfermedades que el daño se localiza en cierta parte del riñón o del sistema renal. Entonces es importante saber qué pasa en cada parte del riñón para que cuando veamos alteraciones en algunas de las pruebas de función renal sepamos hacia dónde orientarnos y sobre todo en qué parte del sistema renal es donde está el problema y en qué parte es la que debo trabajar y la que debo medicar. Recordemos que los medicamentos no funcionan en todas las células o en todas las partes del sistema renal de manera igual. Listo, sobre todo cuando hablamos de diuréticos. Algunos funcionan en el asa, otros funcionan afectando lo que es la captación del agua, otros alteran el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, otros fármacos como antibióticos tienen su eliminación vía renal y se hace a través de alguna de las partes de la nefrona y no en otras. Entonces ya todo esto es más como de farmacología, sin embargo sí es importante que sepamos qué función tiene el riñón, qué función cumple cada parte de la unidad funcional del riñón, eh, para poder saber qué me está diciendo a mí una prueba de función renal, para yo conocer el sitio de la lesión, el grado de la lesión y para emitir un pronóstico y obviamente poder hacer un tratamiento. Entonces, las pruebas de función renal que tenemos son la urea sérica, la creatinina sérica, el BUN sérico, la densidad urinaria, todo lo que es el urianálisis con su componente físico, químico y microscópico, lo que es la enzimuria, que básicamente son algunas enzimas diferentes a lo que son urea, creatinina y BUN que podemos eh, analizar y que podemos medir en orina para poder conocer el funcionamiento renal, las pruebas de concentración de orina, que es básicamente las fracciones excrecionales y la forma como podemos medir si el paciente de verdad tiene la capacidad para concentrar orina o no, la proteinuria, el ratio proteína-creatinina, la medición de electrolitos, que nos indica más que todo el equilibrio ácido-base del paciente, el SDMA y otros como lo son los rayos X, la ecografía y algunos componentes que hay dentro del análisis químico de la orina, que son de gran utilidad en el momento de hacer un diagnóstico sobre función renal. Bueno, entonces vamos a comenzar con las pruebas de funcionamiento renal. Vamos a ver una a una. Lo primero que tienen que saber es que por sí solas no emiten valor diagnóstico. Es decir, usted mide solo urea o solo BUN o solo creatinina y usted no puede dar un diagnóstico renal con medir solo una, ¿sí? O con medir solo dos. Usted tiene que hacer un análisis muy completo del paciente para poder emitir diagnóstico. Esto no es creatinina alta, enfermedad renal. No, así no funciona. Entonces, tenemos que analizar y correlacionar. Comencemos con la urea. La urea está sintetizada en el hígado. Proviene del catabolismo de las proteínas y es la principal forma en la que los mamíferos eliminan nitrógeno. ¿Listo? Se filtra en el glomérulo completamente y se reabsorbe en el túbulo colector casi en un 40%. ¿Listo? Entonces, no es un indicador óptimo
de una función renal y de filtración glomerular porque ella puede reabsorberse. ¿Listo? Entonces, muchas veces, y la otra es que la urea, al igual que el BUN, se afectan por el estado de hidratación del paciente, se afectan por el catabolismo de las proteínas. Entonces, si mi paciente estuvo en un proceso catabólico de pérdida de masa muscular, va a verse afectada el BUN, la creatinina. ¿Listo? Si el paciente consume mucha carne o muchas proteínas, también. Entonces, si acabó de hacer ejercicio, también se ve afectada. Entonces, como no es muy fiel porque tiene varios factores que la afectan, no se puede emitir diagnóstico con ella por sí sola. Y recordemos que el BUN es el nitrógeno ureico en sangre que corresponde al 46% de la urea. En este orden de ideas, vamos entonces a ver las causas de aumento o de disminución, tanto del BUN como de la urea. Listo. Entonces, primero, si la dieta es alta en proteínas, va a haber aumento. Cuando hay hemorragias intestinales, cuando hay aumento en el catabolismo de las proteínas, cuando hay pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, recuerden que el corazón es un músculo, propiamente en enfermedad renal, nefritis, glomerulonefritis, hidronefrosis, cuando hay ruptura vesical, es decir, cuando se rompe la vejiga y tenemos el uroperitoneo, que es que sale orina y se queda dentro del peritoneo, o por cualquier proceso que dificulte la micción o que dificulte la salida de la orina, va a generar un aumento en urea y en BUN. Se disminuye también por dietas pobres en proteína, por esteroides anabólicos, por insuficiencia hepática o cualquier afectación que disminuya la disponibilidad de proteínas o de aminoácidos en la dieta o en el organismo, por diabetes insípida, por la polidipsia psicogénica. Entonces, entre más agua tome el paciente, pues más diluida va a estar su orina y pues también va a tener mayor volumen plasmático, ¿sí? Recuerden que estos son mediciones de qué tan concentrado está en plasma y qué tan concentrado está en orina cuando se miden en orina. Por eso también cuando hay deshidratación, pues se puede observar aumentado tanto el BUN como la urea y no es tanto que el paciente tenga una falla renal, sino pues que está deshidratado. Hay algunos pacientes que tienen unos ligeros aumentos en el BUN o en la urea y cuando se hidratan el problema se corrige y no es que el paciente estuviera renal, sino que estuvo en un proceso de deshidratación. Tenemos también la creatinina. Recordemos que la creatinina viene de un proceso de degradación de músculo esquelético, ¿listo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque en en las mediciones de la creatinina se ven muy afectadas por la pérdida de masa muscular, ¿listo? Se filtra en el glomérulo, pero no se reabsorbe, o sea, tiene que salir completamente. Por eso sus aumentos en sangre es un indicador eh, de la filtración glomerular y de la integridad tubular, porque no se debe reabsorber y debe pasar toda por el glomérulo. Sin embargo, se ve afectado por la dieta, por el catabolismo, por el ejercicio. Entonces, es muy buen indicador de filtración e integridad tubular. Se suele incrementar después de la urea, pero hay que tener en cuenta que sí se ve afectado por dieta, por catabolismo, por ejercicio. Entonces, sus aumentos suelen indicar baja tasa de filtración glomerular, procesos de insuficiencia ya sea renal aguda o renal crónico, enfermedad renal, procesos obstructivos en el tracto urinario, ruptura vesical, uroperitoneo y otras afecciones. Aquí estamos hablando más que todo de las que se asocian hacia la parte renal. Y su disminución pues está afectada por la baja condición corporal. Al haber baja condición corporal, baja cantidad de músculo esquelético, pues va a producirse poca creatinina. Y por enfermedades catabólicas crónicas que pues al comienzo tienen de pronto creatinina aumentada mientras se está degradando ese músculo, pero cuando ya hay baja disponibilidad de músculo o baja masa muscular, pues va a haber creatinina baja. También se ve afectada por la hidratación del paciente. Entonces, cuando el paciente está deshidratado, se va a ver muchísimo más aumentada que cuando se restaura el estado de hidratación del paciente. Sin embargo, si aún así hemos restaurado la hidratación del paciente y ella está aumentada, pues ya es un indicador de que pues, está en un proceso de mala filtración glomerular o de daño en la integridad de los túbulos en el riñón.
Entonces, como ya hemos visto lo que es el BUN o la urea y la creatinina, vamos a entrar a entender dos términos que se utilizan mucho en la parte renal o en el proceso de evaluación renal, que son los estados de azotemia o hiperazotemia, que es cuando tanto el BUN como la creatinina están aumentados. ¿Qué característica tiene? Que generalmente ambos se aumentan muy y se ve mucho el aumento de ambos cuando ya hay un 75% de lesión en el riñón. ¿Sí? Pero recuerden que no es solamente por lesiones renales que se aumentan, puede estar aumentados por otros factores. Sin embargo, la mayor causa de que ambos estén bastante aumentados o de que al tiempo se presenten el aumento de ambos suelen ser lesiones renales. Luego tenemos el estado de uremia. El estado de uremia es cuando tenemos azotemia más signos clínicos, es decir, tenemos BUN y creatinina elevados y adicional a esto nuestro paciente tiene vómitos, tiene polidipsia, poliuria, está en estado de shock, tiene úlceras en la boca, tiene inclusive un olor como a acetona, como a removedor, entre otros signos, inclusive algunos pueden llegar a convulsionar. Entonces, cuando ya hay signos adicionales al aumento del BUN, la creatinina, hablamos, ya no se habla de estamos en un estado de azotemia o está azotémico, ya hablamos de uremia. Bien, en una segunda parte continuaremos hablando sobre lo que es densidad urinaria, la proteína, el SDMA y otras pruebas de función renal.